Dios les bendiga a todos. Gracias por estar viendo este video. Este video se trata de estudio bíblico sobre la doctrina católica, el bautismo de niños, versus la doctrina evangélica, el bautismo evangélico. Si le interesa estos estudios bíblicos, puede suscribirse, darle like y tocar la campanita para que se le activen las notificaciones. Continuamos. Como vemos, ya estamos en el estudio. Información sobre la doctrina católica. El bautismo católico de niños. Los defensores de la práctica del bautismo infantil presentan varias razones. Primero, el bautismo en las casas. Vamos a leer Hechos 16:15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entra en mi casa y posá, y nos obligó a quedarnos. Vemos que aquí una familia fue bautizada, no dice un niño, pero puede argumentar que existieron tal vez niños, pero esas son sus propias conclusiones. Nosotros estudiamos según lo que nos dice la Biblia. Continuamos. Hechos 16:33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, con toda su familia, quiere decir, con todos los suyos, los de su casa. Pero tampoco habla de niños, aunque pudieran pensar que en una familia hay niños, pero al contrario hay familias que no tienen niños pequeños. Pero esas son sus propias conclusiones. Nosotros vamos a estudiar lo que dice la Biblia acerca del bautismo. Continuamos. Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Tampoco habla de niños, aunque pudieran argumentar que existieron niños, pero la Biblia no lo dice. Continuamos. Estamos sobre la versión Reina Valera. Primera de Corintios 1:16. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si bautizado algún otro. Familia de Estéfanas, no dice niños, no dice niño. Aquí vemos que pueden argumentar, pueden pensar lo que quieran, pero vemos que en el estudio lo que significa es lo que leemos y lo que dice la Biblia, no aumentarle ni quitarle. Continuamos. La nota dice: pudo haber incluido a los hijos bebés de padres creyentes. Este pudo haber incluido a los hijos bebés de padres creyentes no es una
una cosa certera, no hay confianza, como puede haber existido o no existió, haber habido. Pero nosotros en este estudio lo que vemos es lo que dice la Biblia, no lo que dice interpretación de hombre o pensamiento de hombre, quien le ponga o le quite. Vamos a hablar de lo que dice la Biblia. Segundo, Jesús atrajo a los niños hacia sí durante su ministerio. Mateo 19, 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Aquí se dice de la presentación de niños, no de bautismo. Continuemos. Mateo 21, 16. Y le dijeron: oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Habla de alabanza, no habla de bautismo de niños. Continuamos. Marcos 10, 14. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Oiga, la presentación del niño, Jesús los chineaba en los brazos y los presentaba, los bendecía. Habla de bendición de los niños, de la presentación, no de bautismo. Continuamos. Lucas 10, 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Habla de revelación, que la reveló a los más humildes, a los niños. Habla de la oración que el Señor Jesús hacía. Continuamos. Como señal del pacto en el Nuevo Testamento. Está la cita. Vemos Colosenses 2, 11 al 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Oiga, aquí habla del significado del bautismo, no habla de bautismo de niño. El significado del bautismo, que cuando una persona se bautiza es sepultada y resucitada. Continuamos. Como los bebés,
varones cumplían con la circuncisión en el judaísmo, los bebés también debían ser bautizados. Debían. Esta palabra debía no suena bien, no es certera. Continuamos. La información de Pedro en el sermón Pentecostés, de que la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Hechos 2:39, lo leemos. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Al parecer que esta promesa es promesa del bautismo. No, miramos en el estudio que no es así como piensan algunos. Miremos en el estudio. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Vamos a ver qué significa promesa de la que está hablando Pedro. Vamos a Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Entendemos que es la promesa de Joel, inspirado en aquel tiempo, de la que el apóstol Pedro se refería. Continuamos. Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos sobre la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí está la promesa del Señor Jesús, del Espíritu Santo. Continuamos. Juan 7:39, no lo vamos a estudiar todo porque se me va a hacer largo el video y no los quiero aburrir. Esto dijo del Espíritu que había de recibir que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. De esta promesa es que estaba hablando Pedro. No significa como hay unos que dicen, ay, vienen los hijos. He oído muchos líderes que tratan de interpretar a su manera este texto, esta frase, porque cuando están en la enseñanza he visto yo que leen primero el 38. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice, este es para gente adulta. Después dice, ay, vienen los hijos. Y dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Pero esta promesa no se habla de promesa del bautismo, se habla de promesa del Espíritu Santo. Hay que entender lo que Pedro decía. El Espíritu Santo era una promesa que estaba predestinada desde hace tiempo, desde la época de Joel, que ya lo hemos visto anteriormente. Continuamos con el estudio. No lo puedo dar detallado todo porque se va a hacer muy largo el video. Continuamos. Algunos también la consideran como apoyo para el bautismo infantil. Es más, la idea de que Dios hace extensiva la salvación a las familias o a grandes comunidades es evidente en Primera de Pedro 3:20-21. Vemos y leemos. Lo que en otro tiempo descendieron
cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Oiga, fueron 8 de la familia de Noé que fueron salvados. No habla de niños. Continuamos, porque aquí vamos a hablar de lo que dice la Biblia, no de lo que yo piense o de lo que piense otro. Vamos a la siguiente cita. 1 Corintios 10, del 1 al 2. Leemos: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Oiga, habla de un bautismo, pero aquí no habla de niños. Continuamos y vamos sobre la información sobre el bautismo evangélico. El bautismo evangélico, Mateo 28:19, como pueden ver, leemos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vemos que aquí es un mandato directo del Señor Jesucristo. Continuamos. Los hijos de Zebedeo recibieron la orden de Jesús de ser bautizados del mismo bautismo de Jesús. Mateo 20:20. Leemos: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Vamos a ver qué le pedía. Continuamos. Mateo 20:21. Y le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se siente estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pedía una buena cosa. Continuamos. Mateo 20:22. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís, podéis saber del vaso que yo, podéis beber del vaso que yo he de beber, y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron: podemos. Es una orden, una petición que el Señor les dio. Continuamos. Mateo 20:22. Perdón, esto ya lo leímos. Jesús les contesta: a la verdad, sí. Mateo 20:23. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado por mi Padre. Podían ser bautizados con el bautismo que fue bautizado el Señor. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Todo lo que Jesús hizo fue ejemplo para nosotros los evangélicos. Jesús fue presentado, no bautizado. Lucas 2:22. Leemos: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para que presentarle al Señor. La presentación del Señor Jesús vemos aquí. Continuamos.
Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado para que como he hecho, vosotros también hagáis. Oiga, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Este es un ejemplo que el Señor, todo lo que hizo un creyente, o sea, una doctrina, puede hacerlo. Continuamos. Los apóstoles bautizaron hombres y mujeres, Hechos 2:38. Leemos, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como pueden ver aquí, se habla del bautismo, de arrepentimiento. Les hablaba toda la congregación judía de Israel. Pedro, continuamos. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Oiga bien, hombres y mujeres. La Biblia es clara. Seguimos. Gracias por ver este video. Espero poder subir más videos de estudio. Hablaremos de otras clases de doctrinas. Y si a usted le interesa, pues suscríbase, dele like, comparta, toque la campanita para que se le activen las notificaciones. Gracias, chao.